tenemos mucho tiempo para conocer todo eso. Yo creo que podemos ir parando en cada punto, si te parece bien, de tu vida, para contarnos sobre todo qué has aprendido de esa etapa de tu vida, qué te gustaría comentar a toda la gente que nos está viendo, que no son solo jóvenes, sino que son de todas las edades y que seguro que se inspiran mucho. También, uno de los motivos por los que te descubrimos, te cuento la historia brevemente, estábamos en el FNAC y queríamos ver si habían puesto nuestro libro, puesto en la estantería, para ver si los de la editorial realmente se portaban bien con nosotros, ¿no? Y a lo que vamos allí, cogimos el libro, no sé si fue Juan o yo, y le dije, tío, ¿pero has visto este tío? Claro, vemos la portada y vemos cómo sobreviví 15 meses a una de las prisiones más duras del mundo. Y dijimos, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? Y un tío español. Y entonces fue cuando miramos la contraportada, vimos Santiago, tal, no sé qué, y dijimos, vamos a llamarle para hacer una entrevista. ¿Por qué ese libro? ¿Ese libro qué significa para ti? ¿Por qué lo has creado? ¿Y cómo le presentarías brevemente ese libro a la gente? Bueno, hablando del libro, estamos ya casi en el final de mi vida y de mi historia, ¿no? En estos últimos 15 meses de la prisión, pero el libro era como una pequeña llave para viajar a tu interior, porque Irán me quitó la libertad, pero me dio tiempo a cambio, un tiempo maravilloso que utilicé en hacer un viaje por mi interior, para conocerme, para ver esas heridas de las cuales hablaremos ahora. Y yo a mi familia siempre le decía, este libro... O sea, el sufrimiento y el dolor no me lo va a quitar nadie. Claro. Ni me lo va a reparar nadie. Eso viaja conmigo y viajará. Lo único que yo quería es utilizar ese sufrimiento y ese dolor para ayudar a otras personas. Y ahí está el libro. Ese es el motivo principal. He tenido un montón de mensajes, un montón de felicitaciones por el libro y gente que le ha ayudado de verdad. O sea, gente que está en la habitación de un hospital, ansiedad, depresión, cualquier cosa que se lo ha leído y me ha dicho que le ha servido de mucho. ¿Qué hiciste o qué pasó para que acabaras en una cárcel de Irán, siendo de España? ¿Qué ocurrió ahí? Digamos, la frase fácil es que estaba en el momento y lugar... no adecuado, ¿no? No adecuados. Es un poco más largo de explicar, ¿no? Pero bueno, el que entienda un poco de estas cosas políticas, pues sabrá que soy un rehén. Me capturó un gobierno y me tuvo 15 meses, pues, secuestrado, retenido, llámalo como quieras, encarcelado, para hacer lo que quisieran hacer. Políticamente ya te digo que no entiendo y tampoco me interesa. Prefiero dejar las cosas esas atrás, porque guardar odio y rencor creo que es de débiles o de cobardes. A nivel mental, sobre todo, que es lo que más nos interesa a nosotros, de ir a lo que fueras a ese país, creo que ibas a ver la final del Mundial, ¿no? Ibas a ver el Mundial de fútbol, a acabar en la cárcel. ¿Cómo impacta eso en tu mente? ¿Piensas que es mentira? ¿Piensas que es alguna broma? ¿Qué ocurre dentro de tu cabeza? El viaje en sí nace muchos años atrás. Como te he dicho, el Santiago loco y el que dejaba de ir a la escuela, el que hacía un montón de cosas, se fue transformando con el tiempo. Como te digo, en el pueblo donde me he criado, pues abusaban de mí. Decidí dejar de ir a ese pueblo y claro, mi familia no lo entendía. Era una situación como un poco rara, ¿no? Este niño está loco. Se terminaron enterando con los años y yo, pues en ese momento, en esa etapa de mi vida, pues me refugié un poco en las drogas, en una familia que elegí, una familia con una madre, unos hermanos, que no son la familia de sangre, pero para mí era mi familia, ¿no? Entonces todo eso y todo ese pasado tiene mucho que ver con la aventura, con lo que me iba a suceder. Elegir el hacer viajes solidarios, el primero en concreto lo hice en el año 2018, me fui de voluntario a las favelas, a Río de Janeiro, y estuve en un orfanato, pues imagínate, había niños con 12 y 13 hermanos, el papá muerto, la mamá les abandonó y venían a jugar al fútbol descalzos, pero venían con una sonrisa. Un montón de cosas, un montón de anécdotas que hacen que te cambie la mente. Esto lo he contado 1000 veces, pero es real, ¿no? Hay anécdotas como, imagínate un tío como yo que viene de Europa, viene de España, y le ofrezco un caramelo a uno de los niños de Brasil, y recuerdo que ese niño se puso a buscar una piedra para darle golpes al caramelo y al abrirlo, pues repartir los trozos. Eran cosas que no estás acostumbrado a vivirlas, ¿no? Y que me habían pasado a mí. Y de ahí empezó a nacer ese ardor aventurero, ese solidario que tenemos todos, que yo fui allí para ayudar a esos niños, pero los que me estaban ayudando eran ellos a mí. Hostia, yo tenía un niño interior roto, yo tenía unas heridas producidas por todas estas cosas que la vida te va lanzando, en forma de puntapiés, en forma de enfermedades, estrés, depresión, 1000 cosas. Todo el mundo lucha contra demonios. Entonces a mí me la ha lanzado de esas maneras. Digamos que he sabido esquivarlas o
aceptarlas, en muchas ocasiones saber mirarle a la cara, a la incertidumbre, al miedo, preguntarle, pues eso, ¿quién eres? Estoy aquí. Y mucho más. No sé si me estoy enrollando o si lo estoy contando muy rápido, porque es que es mucho, ¿no? Entonces, como la persona que esté escuchando este podcast va a decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿De dónde viene? No, aquí hay que contar todo y además creo que da contexto, ¿no? Claro, para que la gente se sitúe, ¿no? Ese Santiago, pues, con esta vida, en el año, me acuerdo, cuando pasó lo de los atentados del 11 de marzo, yo ahí era joven, digamos, entre comillas, esto hace ya fue en el año 2004, si mal no recuerdo, hace ya 20 o 21 años. Pues que nosotros somos del 2001, entonces... Bueno, los atentados del 11 de marzo... Fue la Atocha, ¿verdad? Sí. Yo la noche anterior estuve viendo un partido de fútbol con mi amigo Jorge, que por cierto le llevo aquí tatuado. Ahí está Jorge. Para siempre. Entonces esto es una anécdota y un pequeño inciso en mi vida, porque claro, él era un chico pues muy responsable, digamos. Yo tenía la cabeza loca en aquellos entonces, con todo esto que os estoy contando. Y recuerdo que la noche de antes, Jorge me dijo que si yo quería, pues que me ofrecía el ir a su instituto en Atocha, a los salesianos. Él me presentaría a sus profesores, que me dejara como la mala vida, ¿no? Y yo recuerdo que le ponía excusas. Pues al día siguiente él y su padre iban en el tren. Murieron. Se me quedó ese sentimiento de culpa. Recuerdo que me pasé el 11 de marzo entero buscando por las vías del tren. Y definitivamente al día siguiente nos enseñaron el cuerpo en el IFEMA. Y ahí mi mente pues estaba un poco entre sentimiento de culpa, depresión. Llegué a intentar suicidarme. Aparecí en coma, me hicieron un lavado de estómago, estuve 3 días en el hospital. Bueno, una historia increíble. Y ahora más adelante la gente entenderá, ¿no? Porque cuento todo esto. Todo esto hace que, pues eso, el clic en mi vida, el apuntarme a un gimnasio de boxeo, el crear un equipo de fútbol con el nombre de mi amigo, el equipo se llamaba Jorge Rodríguez, y el apartarme de esa vida y de esos caminos que ya he contado antes y transformarlos o cambiarlos por el deporte, fútbol, boxeo. Ahí empezó como una nueva etapa, una nueva vida. Y también el ardor que os digo, aventurero, y el ardor de viajero, digamos.